Hermano, buenas tardes. Los saludo en el nombre de Jesús. Qué bueno es poder reunirnos en este día especial, en el Día del Señor, en este tiempo para poder honrar también el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor nos guíe en este tiempo especial de recibir lo que el Señor tiene para nosotros también. Señor, unidos en un mismo sentir, desde casa, desde el lugar donde nos encontramos con los nuestros. Quizás hay alguien que está solo en casa. Te pido que tú seas, Señor, hablando a nuestros corazones, que tú nos hagas sentir tu misma presencia a través de tu palabra, Señor. Padre, toma control de este tiempo. Necesitamos tu dirección. Necesitamos, Señor, que seas tú hablándonos a nuestra vida, Padre. Gracias, porque podemos en libertad, aún en este tiempo, recibir tu misma palabra. Padre, desecha de nosotros toda oposición, toda incomodidad, toda perturbación, Señor, y dispón de nosotros en libertad para que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos por nosotros. Te pido de manera personal que uses mis labios, Señor. Guíame, Señor, con mucho temor me presento a ti, para que tú, Señor, hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Salvos por gracia. Efesios capítulo 2, el versículo 1 al versículo 10. Pablo nos presenta este tema muy especial y lo titula, ahí en tu Biblia puedes abrir Efesios y puedes ubicarte en el capítulo 2 y los 10 primeros versículos llevan un título que dice salvos por gracia, salvos por gracia. Y hermanos, vamos a ir leyendo, por eso quiero que tengas tu Biblia allí en este momento para ir desarrollando y para poder ir entendiendo esta palabra muy especial, este tema muy especial. Hermanos, en este pasaje Pablo desea comunicarnos la verdad sobre nuestra salvación. Pero para eso, primero nos presenta una escena terrible de nuestra condición. Mira del verso 1 al versículo 3. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, tú puedes ver aquí en estos dos primeros versículos, siguiendo el versículo 3, dice, entre los cuales también nosotros, tú y yo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, este pasaje, a través de estos 10 primeros versículos, Pablo en estos 3 primeros versículos nos muestra una escena muy terrible de nuestra condición. Pero en el versículo 5 repite la idea afirmando, hermanos, que aun cuando estábamos muertos en nuestro delito, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que dice el versículo 5. Hermano, tenemos que entender cuando una persona está muerta, no se le puede dar resucitación boca a boca, no se le puede reanimar de una manera cardiovascular, porque ya no hay nada más que hacer. No puedes hacer nada. Y obviamente ni la misma persona que está muerta puede hacer algo más o puede hacer algo para poder reanimarse, porque ya está muerta. Solamente algo exterior puede hacer algo. Y esa era nuestra condición. Ese era nuestro estado espiritual. Era necesariamente el obrar de Dios de una manera externa para podernos darnos vida espiritual. Nuestra salvación, por tanto, es por gracia, porque alguien fuera de nosotros mismos tiene que hacerlo, aun cuando nosotros no lo merecemos. Y hermanos, el significado bíblico de gracia está asignado al concepto de favor o bondad, mayormente cuando no ha sido merecida o ganada. Especialmente se dice que esta gracia es para los pecadores. El término gracia es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio,
que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Y hermanos, eso es la gracia, es un regalo inmerecido que viene de parte de Dios. Es el amor mismo de Dios a través de su bondad, a través de su amor. Hermanos, en conclusión, todo lo que recibimos es por gracia de Dios. La pregunta, hermanos, hasta aquí, ¿cómo es que yo puedo entender el significado concreto del lema solo por gracia? ¿Cómo puedo yo entender este pilar de la Reforma que afirma que la salvación del pecador es un asunto único y exclusivamente de una gracia divina? Vamos a desarrollarlo. En primer lugar, ser gracia o solamente por gracia significa que el hombre es pecador. Y no solo esto, sino que se encuentra profundamente hundido en el pecado. El Salmo capítulo 51, en el versículo 5, nos dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nosotros todos somos pecadores, así hemos nacido. Romanos, Pablo nos vuelve a recordar en el capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aún uno. Y hermanos, el hombre es de por sí, en su misma esencia, en todo su ser, es pecador. Todo hombre que viene a este mundo por el hecho de nacer hombre es contado entre los pecadores, ya que el primer hombre se rebeló contra Dios. Hermanos, si la raíz de la raza humana, que fue Adán, pecó, entonces nosotros también, que somos su descendencia, estamos en pecado. La Biblia nos reafirma este concepto en Romanos capítulo 5, versículo 12, y Pablo nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la condición del hombre es totalmente de pecado. Nada puede hacer el hombre para dejar de ser pecador. Todas sus obras están manchadas de pecado. Incluso, dice la palabra, sus obras de justicia. Isaías en el capítulo 64, en el versículo 5, mira lo que dice el Señor en su palabra: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así, hermanos, incluso nuestras obras de justicia, dice, son contados como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué significa solo por gracia? Número uno, que el hombre es pecador y se encuentra profundamente hundido en el pecado, y nosotros tenemos que reconocer esto. Número dos, ser salvo por gracia significa que el hombre, para ser salvo, no contribuye y no coopera en nada con sus obras. El hombre no quiere, porque es pecador y es enemigo de Dios. Y si quiere, no puede. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Pablo nos vuelve a decir en Romanos el capítulo 7, los versículos 19 y 21, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo está diciendo, ¿no? Porque no hago el bien que yo quiero hacer, sino el mal que no quiero. O sea, no hacemos lo bueno, sino hacemos lo malo, porque eso es nuestra naturaleza. El hombre no quiere, porque es pecador, porque es enemigo de Dios. Y si quiere, no puede, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que el hombre no contribuye en nada. Por su naturaleza no coopera en nada con sus acciones. Hablar, hermanos, que el hombre contribuye para ser salvo por sus propios méritos, es hablar de algo que no existe. Y Lutero descubrió esto. Descubrió que nada de lo que el hombre podía hacer a través de sus obras, a través de sus acciones, podía salvarlos.
se hablaba que tenía que hacer méritos, tenía que pagar indulgencias para obtener la gracia de Dios. Eso es lo que él podía entender en ese momento, y él, al poder leer la verdad de la palabra, se dio cuenta que no era lo que realmente el Señor decía en su palabra. Ahora, ¿qué es un mérito para con Dios? ¿Qué es un mérito para con Dios? ¿Una deuda que Dios tiene contraída con nosotros por lo buenos que hacemos o por lo bueno que somos? No. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 3, versículo 9. Dice, ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Pablo nos viene a mostrar la condición no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, no solamente de los creyentes y de los inconversos. Dice, todos, dice, están bajo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso, hermanos, no es que nosotros seamos salvos por algún mérito, por alguna cosa buena que el Señor haya encontrado en nosotros. Nosotros somos salvos única y exclusivamente por gracia. Hermanos, nuestras obras no cooperan en nada con nuestra salvación. Ni siquiera, hermanos, escucha esto, ni siquiera el hecho de creer en Jesucristo es un mérito que Dios toma en cuenta a nuestro favor. ¿Sabes por qué? Porque pueda que tú te sientas importante porque dices, no, yo sí creo en Jesús. Yo sí creo en la obra de Jesucristo en mí. Y que ello pueda pasar por tu cabeza, que por eso eres salvo, por esa buena acción. Y eso no es así. Porque ¿sabes qué? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por la gracia somos salvos. No es que porque tú has creído, sino primero es porque la pura gracia de Dios ha permitido que tú creas en Dios. Hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos reafirma, dice que Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En ese querer, en lo que Dios produce en nosotros, nosotros creemos en Él y recibimos la salvación por gracia. Dios tuvo que salvarnos, hermanos, porque nosotros estábamos perdidos. Y hermanos, no nos enorgullezcamos en este tiempo porque seamos salvos. No nos enorgullezcamos porque seamos cristianos evangélicos o digamos que tenemos una fe real o que estudiamos la verdadera palabra. Hermanos, que el fariseísmo no nos haga pensar que no somos tan pecadores como realmente nosotros podemos ser. Para nosotros, pensar que es una bendición para Dios que seamos sus siervos, tenemos que ponernos a pensar también. Como líderes, como pastores, tenemos que ponernos a pensar. ¿Sabes por qué? Porque tal vez hayamos olvidado quiénes éramos y no recordemos que Dios tuvo que salvarnos porque estábamos perdidos. Y hay mucho orgullo, hermanos. Hay mucho orgullo en personas que dicen, no, yo soy cristiano, tengo 20 años de creyente, tengo 10 años de creyente, tengo 5 años, le sirvo a Dios, eh, eh, dirijo algún grupo, enseño la palabra. Y hermanos, no te olvides que Dios tuvo que salvarte a ti y a mí, porque nosotros estábamos perdidos. No es que tú tengas algo especial, hermanos, recuerda, nada de lo bueno que hayamos hecho ha cooperado para nuestra salvación. Nuestra salvación es únicamente y exclusivamente gratuita. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 6, versículo 5. Dice Isaías, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito.
porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. En este encuentro, hermanos, Isaías nos muestra y debe animarnos a tener una perspectiva correcta sobre nuestra pecaminosidad. Ser conscientes de que sin importar el tiempo que llevemos sirviendo a Dios, todavía somos pecadores, que necesitamos de un Salvador para que nos ayude a apreciar la verdadera gracia, la verdadera salvación por su gracia. Y hermanos, recordemos a Isaías. Probablemente en ese momento que él tiene esta visión, era el hombre más santo de este planeta. Pero al ver la santidad de Dios, dice la palabra que quedó tan sorprendido que estuvo como muerto. Y hermanos, miren la expresión, ay de mí, porque perdido estoy. Un hombre santo, un hombre justo, hablando así de su condición. Probablemente dice, porque estoy perdido. Soy un hombre de labios inmundos. ¿Te das cuenta? No es que lo bonito que hables, cómo cantes, o cómo te expreses, o cuánta Biblia tengas en tu mente o en tu cabecita, pueda darte lugar a que Dios te salve. No, recuerda, la salvación es únicamente y exclusivamente por gracia. Hermanos, por tanto, en este segundo punto, el hecho mismo de creer, pues, sigue siendo una gracia y no una obra ni ningún mérito. ¿Qué significa entonces solo por gracia? Número uno, que el hombre es pecador y se encuentra profundamente hundido en su pecado. Número dos, que el hombre, para ser salvo, no contribuye ni coopera en nada con sus obras. Y número tres, ser salvo solo por gracia significa, hermanos, que Dios es el único actor de nuestra salvación. Dios es el único actor de nuestra salvación. Dios, solo Él y no nosotros. ¿Quién? En Cristo, y por Cristo Él nos salva y nos libra de todos nuestros pecados. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 18 y 19. Esto es lo que nos dice su palabra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermanos, Romanos en el capítulo 5, versículo 8, vuelvo a repetir lo que Pablo decía. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solamente Cristo. Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, dice, llamarás a su nombre Emmanuel, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Hermano, solamente Cristo. Él es el único, hermano, actor de nuestra salvación. No hay nada más que nosotros podamos hacer. Él es único y exclusivamente el que nos da la salvación. Por eso, hermano, es importante la afirmación que somos salvos solamente por gracia. Y eso tiene que ser algo firme en nuestras vidas. Pues la salvación no es por méritos nuestros, no es por méritos propios, sino por la pura gracia de Dios. Si fuera por méritos, hermanos, el hombre podía gloriarse de sus obras, afirmando que es salvo por lo que Él ha hecho. Y podríamos ver la muestra de un hombre orgulloso, ¿no? Podríamos ver la figura de un fariseo, cuando, por ejemplo, en Lucas capítulo 18, el versículo 11, se presentó a Dios, este fariseo dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿no? Yo diezmo, yo doy a los pobres, yo hago esto, yo ayuno, esto y lo otro. Y se puede pensar que por lo que él hace es salvo. No, hermano.
Por tanto, hasta aquí, hermanos, la salvación es un acto exclusivamente de una misericordia divina que viene de parte de Dios. El Señor nos amó tanto en Cristo, hermanos, que nos dio a su mismo Hijo para poder mostrarnos su amor. Y así pudimos ser salvos. Efesios en el capítulo 2, el versículo 1 lo está afirmando. Dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos vivimos en otros tiempos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hermanos, ¿qué significa entonces solo por gracia? Número 1, que el hombre es pecador y se encuentra profundamente hundido en su pecado. Número 2, el hombre para ser salvo no contribuye ni coopera en nada con sus obras. Y tercero, que Dios es el único actor de nuestra salvación. Si nosotros entendemos esto, hermano, vamos a poder entender la verdad de la gracia. Pero no quiero que nos podamos quedar así, hermanos. En esta última parte, quiero compartirte lo que también he podido recibir, he podido estudiar lo que dice la palabra del Señor. Y quiero recordarte lo que dice Primera de Pedro en capítulo 5, versículo 12. El apóstol Pedro viene a decir algo importante y quiero que tú entiendas esto. Tú, amigo, que eres creyente, que somos cristianos de años o que somos nuevos y que estamos creciendo en la fe. Mira lo que dice Pedro en su carta. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Hermanos, mira lo que dice. Esta es la verdadera gracia de Dios. Pedro está diciendo, está hablando de una verdadera gracia de Dios. Verdadera gracia de Dios. Y quiero mostrarte la versión internacional que dice lo siguiente. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Hermano, Pedro está afirmando de una verdadera gracia. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, reflexionemos, hermanos. Si hay una verdadera gracia, entonces también hay una falsa gracia. También hay una falsa gracia. Y hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿En qué gracia estamos? ¿En qué gracia en este tiempo tú y yo estamos, hermanos? Porque gracia es un regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios. Gracia es el amor de Dios, hemos dicho. Gracia es la bondad de Dios. Gracia es todo lo que recibimos sin merecerlo. Gracia es la salvación y todas las bendiciones que recibimos. Ahora, si no es gracia, entonces ¿qué es? Un hombre dice, lo que no es gracia es desgracia. Y hermanos, tomando el pasaje de Pedro, puedo decir que si no es una gracia verdadera, entonces es una gracia falsa. Y hermanos, la gracia falsa, en primer lugar, quiero hacerte notar lo que dice la palabra. La gracia falsa es cuando se convierte en libertinaje. Y eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Judas, en el capítulo 1, versículo 3, versículo 4, quiero que lo podamos leer. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios
el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es el concepto que ha sido introducido en este tiempo en la iglesia. Si tú te das cuenta, hermanos, hay doctrinas en este tiempo que están tergiversando el verdadero concepto de la gracia. Y hermanos, ellos dicen, tranquilo, Dios es tan bueno, Dios te ama tanto, tenemos un Dios tan misericordia que no importa cómo usted viva, no importa lo que tú hagas, Dios es tan bueno que Dios perdona todo lo que tú hagas. Eso es lo que estas últimas doctrinas están predicando en este tiempo. Hay una doctrina que unos años atrás se llamaba Creciendo en Gracia, no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero esta doctrina con el título Creciendo en Gracia, su líder era un hombre que dice que andaba por los Estados Unidos en un auto último modelo. Y dice que a sus seguidores, porque logró captar a mucha gente, a sus seguidores les hizo marcar el 666 y se tatuaban en el brazo las tres S, S, que significaba salvos, siempre salvos. Y hermanos, ¿qué es lo que enseñaba este hombre? Este hombre enseñaba a la gente una doctrina muy contraria a lo que dice la palabra del Señor. Les decía que la gente podía hacer todo lo que quería hacer, que peque todo lo que pueda pecar, porque la gracia de Dios está sobre usted, porque usted es salvo, siempre salvo. Qué terrible, hermanos, qué terrible tergiversación de lo que realmente dice la palabra. Y hermanos, la Biblia nos habla, Judas nos advierte en el capítulo 1, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que tener cuidado en este tiempo. La Biblia, palabra de Dios para todos, en Judas 1:4 dice lo siguiente: pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ha sido dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios. Toman el generoso amor de Dios, que es gracia, como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño. Y hermanos, ¿cuánto de esto vemos en estos últimos tiempos? No importa cómo te vistes, no importa que las mujeres muestren más de lo normal, no importa que los hombres usen aretes, no importa que usen o que anden extravagantemente, no importa, porque estamos viviendo en la gracia. Y hermanos, mira lo que dice Judas: toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral. Hermanos, tenemos que reflexionar en este tiempo en qué gracia también estamos, en la gracia que nos produce libertinaje o en la verdadera gracia que nos lleva a la santidad. Y hermanos, tú tienes que entender, porque esta doctrina va un poco más allá. Ellos toman pasajes de la Biblia, como dice Pablo en capítulo 5, verso 20 de Romanos, donde dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso que la gente dice, como más peco, más gracia voy a tener. Por eso justifican su pecado y mencionan este pasaje todavía. Romanos capítulo 6, versículo 1, Pablo empieza a afirmar y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Deja firme que si tú has muerto a las obras de la carne, no puedes volver a lo mismo. Y eso no es gracia. La gracia no es libertinaje. Y oye bien, hermano,
En este tiempo estamos idolatrando la moda, estamos idolatrando otras personas y creemos que es la gracia. No, por amor, es que no hay que ser tan duros, no hay que ser tan legalistas. Y Dios no habla de ser tan duros, Dios no habla de ser legalistas. ¿Sabes por qué? Porque mira también lo que dice la verdadera gracia. La gracia falsa, cuando no se valora, lo toma así, lo toma a la ligera y piensa que está actuando bien porque no valora la verdad de la gracia. La gracia falsa no valora el verdadero valor de la gracia. Y hermanos, la gracia falsa, hermanos, es cuando se elimina el concepto claro de la disciplina de Dios. Por eso es que mucha gente dice, no, hay que tener amor, no hay que ser tan duros. A veces hablamos de corrección, hablamos que tenemos que corregir cuando una persona está mal. Pero decimos, no, déjalo, no es tan mal lo que está haciendo, hay que hablarle. Judas, en el capítulo 1, desde el versículo 4 al versículo 10, quiero leerte, y estoy terminando. En la traducción del lenguaje actual quiero leerte lo que dice. Estoy preocupado, dice Judas, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. La pregunta, hermanos, hasta aquí, ¿en qué gracia estás? ¿En la gracia que obedece la palabra de Dios? ¿O en la gracia que dice, como Dios ama tanto, no nos va a castigar por lo que hacemos? ¿Sabes qué? Quiero recordarte lo que dice Pedro en su primera carta. Dice, para animarnos y confirmarnos que esta es la verdadera gracia. El versículo primera de Corintios, el capítulo 15, los versículos 1 y 2 dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Este es el verdadero evangelio, hermanos. Hacer lo que dice la palabra. Hechos capítulo 13, versículo 43, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, dice, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y hermanos, hoy te animamos que perseveres en la verdadera gracia de Dios. Sé que vas a tener que hacer lo que dice la palabra, como hemos visto en el primer tema, solo la Escritura, solo Cristo, solo por fe, pero también solo por gracia. La verdadera gracia, no la gracia que te lleva a pecar. No esa gracia que no valora el sacrificio de Cristo. En la gracia, hermano, verdadera que acepta la disciplina y la corrección de Dios. En la gracia que reconoce la bondad de Dios, pero también reconoce la severidad de Dios. En la gracia que tiene fe, pero también tiene obras. En la gracia que nos lleva a la santidad. Y hermanos, esto es lo que nosotros debemos entender. Quiero pedirte que ahí en tu lugar, si tú has entendido lo que realmente significa solo gracia, también puedas hoy hacer un paréntesis y decir, ¿en qué gracia estoy? ¿En la verdadera gracia o en la gracia falsa?
Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia. A hacer una iglesia que reconozca el mensaje verdadero de tu palabra. El mensaje verdadero de la gracia de Dios. Porque tu palabra dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, donde muchos querrán apartar la verdad del oído de la gente y les hablarán, dice tu palabra, sutilezas. Y sutilezas, Señor, quiere decir cosas que se escuchan muy bien, cosas que hacen sentir a uno muy bien, cosas que parecen verdad, Señor, pero que no son verdad. Por eso en esta noche, Señor, te pido que tú nos hagas entender el verdadero concepto de la gracia y en qué gracia estamos, Padre. Tu palabra dice que en los últimos tiempos se amontonarán maestros para hablar a la gente lo que ellos quieren escuchar y no lo que tú quieres hablar, Señor. Por eso, Padre, te pido que tú pongas en nosotros, Señor, el querer como el hacer y poder ser, Señor, confrontados con tu palabra y no menospreciar más, Señor, el sacrificio que hiciste tú, Señor Jesucristo, en la cruz por nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú hiciste todo esto para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Señor, clamamos en esta hora, Señor, para que nos libre de toda cosa contraria a tu verdadera gracia, Señor. Gracias, Señor, porque es necesario que creamos en ti y vivamos para ti, Señor. Señor, en tu nombre clamamos para que nos ayudes a vivir una vida que te agrade, Señor. Porque algún día, Padre, estaremos delante de ti y quizás ahí podamos ver quiénes están a la derecha y quiénes están a la izquierda, Padre. Señor, la Biblia dice, vengan ahora y estemos a cuentas, dice la Escritura. Porque si sus pecados fueran rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Gratuitamente Él puede hacer esta obra en nosotros. Hoy mismo, hermano, acércate y reconoce tu condición. Reconoce que tú eres un pecador. Jesús le dio perdón a una mujer adúltera y le dijo, ve en paz y no peques más. Y Él hoy te puede decir, si tú te acercas a Jesús, te puede decir, ve en paz, pero no peques más. Eso es gracia. Eso es gracia. Señor, este es el tiempo, por eso te pido que tú sigas tocando el corazón de tu iglesia y sigas hablándonos a nuestros corazones. Si hubiera alguien que quiera acercarse al Señor, tiene ahí en su lugar la oportunidad de decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, de mis malos caminos. Una vez más te digo, dice el Señor en su palabra, que si tus pecados fuesen rojos como la grana, Él los convertirá con blancos como la nieve. Gracias, Señor. Sé tú, Señor, obrando de una manera especial a través de tu Espíritu en la vida de aquellos que en este momento se están arrepintiendo. Y hermanos, si tú, amigos, si tú has hecho una oración y le has pedido perdón al Señor, tú con tus propias palabras, si lo has hecho, ponte en contacto con nosotros, que de manera personal te vamos a ayudar. Señor, gracias. Bendícenos, Padre, y acompáñanos siempre a vivir en tu verdadera gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir viviendo en la verdadera gracia.
Que Dios te bendiga.